Acuérdate que lo que tú estás diciendo en este momento, eso es lo que estás creando. Y tu palabra es la forma más estructurada de poder realizar tu vida y llevarla a lo que tú deseas. Vamos a ver qué es lo que le espera al signo de Aries. Mi querido Aries, el decreto que te corresponde el día de hoy es yo soy armonía. ¿Por qué? Porque el universo hoy va a estar en conexión contigo. Es posible que tengas la intuición un poquito más elevada de lo normal. Es posible que haya situaciones que en un momento dado te orienten hacia el camino que tengas que seguir. Así es que yo soy armonía y este es el decreto que te va a llevar al punto perfecto. Tauro, el universo me guía y esto porque vas a tener que tomar decisiones. Así es que, ¿por qué no vamos a involucrar al universo, al ser universal, para que sea quien te dé con sabiduría el camino y te ilumine el camino adecuado que tienes que seguir? Así es que hoy, por favor, repite 3 veces en 3 ocasiones, el universo me guía. Géminis, mira, geminiano, no puedes pretender dar sin recibir, ni recibir sin dar, y estas son leyes universales, sí o sí, te guste o no. Si no estás dando, bueno, pues vas a dejar de recibir. Si no estás recibiendo, vas a dejar de dar. Así es que soy equilibrio para que podamos acomodar la energía de forma adecuada y en perfecta armonía. Cáncer, me alejo de personas negativas. Mucho ojo, por favor. Pon mucha atención en las cosas que hagas en este día, porque hay situaciones y circunstancias que te pueden poner en riesgo. Me alejo de situaciones negativas. Y mira, con esto no solamente hablo a la hora de salir del trabajo o de salir a la calle en donde pueda haber alguna situación negativa, sino también me refiero a personas que te están contando sus problemas, que te están agobiando con sus asuntos personales o que te están cuestionando y criticando todo el tiempo. De ese tipo de personas es de las que tienes que mantener un pasito atrás. Leo, analizo mis problemas y resuelvo. Esto es fundamental, mi querido León, mi querida Leona, porque necesitamos analizar qué es lo que está pasando dentro de nosotros para poder hacer una solución, para poder generar un cambio. Pon atención. Antes de estarnos enfocando en los problemas, hay que visualizar las posibles soluciones que nos van a llevar hacia la solución de las circunstancias en las que nos encontremos. Virgo, fluyo en equilibrio. ¿Por qué? Porque el universo te va a dar oportunidad de poder elegir hacia qué lado te vas, qué es lo que quieres, qué camino es el que vas a tomar, una bifurcación emocional y existencial en la que vas a atravesar el día de hoy. Así es que fluyo en equilibrio y de esta manera vas a poder encontrar el camino correcto y la respuesta para que tu futuro brille y florezca de manera extraordinaria. Libra, soy la acción correcta. Esto es fundamental, porque necesitamos actuar, elegir con seguridad, con confianza, con objetividad. Necesitamos dirimir en un asunto que puede estar involucrándonos a nosotros o a personas que amamos. Así es que mucha atención, soy la acción correcta y este decreto va a potenciarte y va a permitir que fluyas en perfecta armonía. Escorpio, agradezco la prosperidad, mis escorpiones adorados. Queridos y amados, pónganle mucha atención. Agradezco la prosperidad porque el universo, mira, hoy está bien, está de buenas contigo, ¿por qué no aprovecharlo? Así es que vamos a abrir las manos y vamos a visualizar que en nuestras manos está la prosperidad del universo, porque ¿sabes qué, Escorpión? Te lo mereces todo y si tú lo crees es lo que creas. Y vámonos con Sagitario. Hablo con objetividad, con justicia. Mucha atención con esto, mi querido Sagitario. Hay que analizar bien los puntos de vista antes de dar nuestras observaciones ante una circunstancia que estemos experimentando. Así es que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero necesitamos saber que el punto que tenemos de vista es el correcto y de esta manera podamos actuar con perfecta justicia y objetividad. Capricornio, el universo está a tu favor, mi querido Capricornio, ¿por qué dudas? Así es que el universo me brinda bienestar. Esto es fundamental para que el día de hoy te vaya muy bien. Vamos a potenciar una energía positiva que ya el universo en sí te está enviando. Así es que vamos a hacer que esta sea maravillosa. Acuario. Mis acuarianos adorados, soy seguridad y confianza.
Este es una manera de transformar la energía del universo que nos dice que puede haber inseguridades e incertidumbres el día de hoy. Así es que vamos a cambiar esta energía con soy, seguridad y confianza para que todo fluya de manera perfecta. Así es que visualízate tranquilo, paso firme, tú contento y concentrado en tu bienestar. Y pasamos con Piscis. La prosperidad me persigue. Imagínate que lo tienes amarrado a tu espalda y para donde tú vas, la prosperidad no solamente te persigue, llega y llega en abundancia. Es imposible parar y detener esa abundancia, Piscis. Esto lo tienes que visualizar para que puedas potenciar una energía que el día de hoy viene a ti a manos llenas. Y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva siempre, ante cualquier circunstancia. Vamos a sonreír, vamos a pasárnosla bonito y vamos a ver qué es lo que Enrique nos tiene preparado, porque este programa sigue con cosas extraordinarias, interesantes y sumamente cultas. Así es que vamos a ver qué sigue. Y como siempre le digo, lo que tú crees en este momento, eso es lo que estás creando. Vamos a ver.